La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del área de proyectos especiales de la Secretaría General, presenta la propuesta para el diplomado El recurso sociocognitivo de conciencia histórica en los cursos de educación media superior, una propuesta metodológica. En los últimos años, la enseñanza de la historia que se imparte en el nivel medio superior ha sido objeto de debate por parte de los especialistas, quienes han insistido en la necesidad de replantear las viejas formas tradicionales de acercarse al estudio del pasado mediante la memorización cronológica de hechos, nombres y lugares, proponiendo en cambio el surgimiento de una nueva enseñanza que facilite la comprensión del pasado como una realidad dinámica. Para lograrlo, consideramos fundamental que los docentes entiendan a cabalidad el concepto de conciencia histórica y posteriormente aprendan a utilizarlo en las aulas. De esa manera, las y los estudiantes tendrán las posibilidades, capacidades y herramientas de pensar históricamente para explicar su realidad actual y ubicarse en ella. La conciencia histórica es el resultado del estudio del pasado entendido como una realidad en constante diálogo con nuestro presente, cuyo conocimiento nos ayuda a entender y explicar nuestra cotidianidad, puesto que, en última instancia, somos el resultado del cúmulo de experiencias pasadas. La labor del docente, entonces, consistirá en ayudar a que los estudiantes reconozcan esta cualidad del pasado, mostrándoles la influencia que éste ejerce en el presente, de tal forma que puedan vincularlo con su realidad actual, siguiendo el contenido señalado en los planes de estudio. Para lograrlo, el presente curso brindará las herramientas necesarias para que los maestros puedan mejorar la experiencia de la enseñanza de la historia tanto dentro como fuera del aula. Por un lado, la actualización del currículum educativo y por el otro, el hecho de ejercer la docencia en un medio cada vez más diverso, inclusivo y conectado globalmente por medio de las redes de comunicación, hacen imprescindible el reforzamiento del aprendizaje mediante el uso de nuevos instrumentos metodológicos que facilitarán la enseñanza de la asignatura de la historia en la educación media superior, de tal modo que se refuerce la adquisición de estos conocimientos por parte de los alumnos. El diplomado tiene una duración de 120 horas y el objetivo general es ofrecer los conocimientos, métodos, estrategias y técnicas necesarios para que los docentes puedan acercarse al estudio del pasado desde esta nueva perspectiva, de tal forma que puedan vincular dicha realidad con su presente y el de los alumnos, de tal modo que la conciencia histórica sea el hilo conductor de los cursos temáticos abordados a lo largo del ciclo escolar. Asimismo, mediante la utilización de las herramientas digitales, charlas con especialistas, y se espera cumplir con los lineamientos señalados por la nueva escuela mexicana que pondera la formación socioemocional de los y las jóvenes, teniendo como ejes rectores la responsabilidad social y el bienestar emocional afectivo. Dentro de los objetivos específicos, podemos destacar que se busca proporcionar a las y los docentes estrategias didácticas mediante las cuales las y los estudiantes desarrollen sus capacidades de investigación y explicación. Se busca ofrecer a los docentes la posibilidad de desarrollar un proyecto de difusión en el cual se aborde una problemática actual, situándola en su contexto histórico. También se piensa llevar a cabo el diseño de evaluaciones de naturaleza formativa que permita al docente llevar un seguimiento puntual y real del avance del proceso de enseñanza y aprendizaje de los y las estudiantes. A lo largo del diplomado, los docentes conocerán las nuevas modalidades que pueden utilizarse para reforzar la enseñanza de la historia en la educación media superior. Al final de cada sesión, se intercambiarán puntos de vista sobre las temáticas abordadas en la clase y se presentarán los avances de los proyectos individuales tendientes a vincular una problemática actual, mediante la proyección de su desarrollo histórico en un lugar y un espacio determinados, utilizando para ello las propuestas multidisciplinarias y transversales que, junto con las tecnologías de la información y comunicación, facilitan la producción y difusión del conocimiento histórico. En cada módulo el docente aprenderá a desarrollar la crítica de fuentes dependiendo de la temática propuesta en cada uno de los módulos. También aprenderán cómo interpretar y contextualizar las fuentes de información en torno a un proceso histórico, con el fin de que los docentes enseñen a las y los estudiantes cómo leer un texto de carácter histórico de manera crítica y en su contexto. En cada módulo se plantearán métodos de evaluación formativa que permitan superar los métodos de evaluación sumativa, así como diversas estrategias pedagógicas de enseñanza, desde aprendizaje basado en problemas, métodos de indagación, el uso adecuado de preguntas detonadoras, la historia oral como estrategia de enseñanza-aprendizaje, por mencionar algunas, en donde las y los estudiantes sean constructores de su aprendizaje. El diplomado consta de 9 módulos. El primero, titulado Un nuevo acercamiento al pasado, la conciencia histórica en las aulas de educación media superior, conceptos y metodologías, donde se revisarán temas como qué es la conciencia histórica,
cómo promover la generación de la conciencia histórica en la actualidad y el uso de las TICAD en la enseñanza de la historia. Al término del primer módulo, se llevará a cabo una charla sobre los videojuegos como herramienta didáctica de la historia, con apoyo de la Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural del INAH. El módulo 2 se titula El estudio del pasado, la microhistoria y la historia global como punto de partida para la generación de la conciencia histórica. Los temas son Historia y Geografía, un acercamiento a una relación accidentada, el encanto de la historia regional, la patria chica frente al discurso unificador del Estado-Nación, entre la historia global y la historia conectada, los orígenes de la globalización y su impacto en la formación de identidades. Aquí se llevará a cabo la propuesta de proyectos, los cuales serán acerca del método histórico. Al finalizar el módulo 2 se llevará a cabo una charla con Víctor Gayol o Tomás Calvo. El módulo 3 se titula Los sucesos actuales y su problematización histórica, cambio climático. Los temas son la importancia de la transdisciplinariedad o cómo la biología, la geografía, la estadística, el arte y el derecho nos ayudan a comprender un proceso histórico. Historia del agua, historia del clima y por último, sustentabilidad en la historia. Al finalizar este módulo, se llevará a cabo una charla con el Dr. Martín López. El módulo 4 se titula Los sucesos actuales y su problematización histórica, el clasismo y racismo. Los temas son el problema del otro, la historia y la construcción de identidades, el clasismo, racismo, origen, difusión y negación. Y por último, ¿puede la conciencia histórica superar los prejuicios? Al finalizar este módulo se llevará a cabo una charla con el Dr. Federico Navarrete. El módulo 5, titulado Los sucesos actuales y su problematización histórica, las mujeres y la cuestión del género, lleva por temas los sujetos de la historia, la irrupción de las mujeres en la historia y por último, historia del género y de la diversidad. Aquí se llevarán a cabo los avances de los proyectos, tomando en cuenta el pensamiento crítico histórico. Al finalizar el módulo, se llevará a cabo una charla con la autora del libro, Elena Arizmendi. El módulo 6 se titula Los sucesos actuales y su problematización histórica, el patrimonio cultural y los monumentos históricos. Los temas son el patrimonio cultural, definición y conceptos, los monumentos históricos más allá de las atribuciones del Estado, la importancia de los archivos en la producción histórica. Al finalizar este módulo, se llevará a cabo una charla con el proyecto Échale un ojo a tus monumentos, por parte de la licenciada Claudia Morales. El módulo 7 se titula Los sucesos actuales y su problematización histórica, estado de excepción, catástrofes y enfermedades. Los temas son los estados de excepción y sus repercusiones en la cotidianidad, la enseñanza de la historia en tiempos de pandemia, redes sociales, conflictos bélicos y polarización, la historia vista por los cibernautas. Aquí se llevarán a cabo avances de los proyectos y una charla con América Molina del Villar. El módulo 8 se titula Los sucesos actuales y su problematización histórica, la cultura de la paz y la tolerancia en el contexto de la globalización. Los temas son la generación de conciencia, la historia y su papel en la cultura de la paz, breve historia de la violencia a través del tiempo y por último, ¿puede mejorar el ayer? La experiencia histórica en los procesos de pacificación, memoria, olvido, amnistía y resiliencia. Al finalizar este módulo, se llevará a cabo una charla con la doctora Concepción Delgado Parra. Por último tenemos el módulo 9, titulado Los sucesos actuales y su problematización histórica, el cambio del consumo a través del tiempo. Los temas son cultura de posverdad, homo consumen, riesgos identificados y por último, uso tecnológico crítico. Aquí se concluirán los proyectos tomando en cuenta el proceso histórico y se llevará a cabo una presentación de los mismos.